Quiero saludar a nuestra abogada internacionalista, la maestra Malca Nobrigot. Gracias, Malca, por estar con nosotros. A ver, este es un tema muy importante que tenemos que tener todos los mexicanos en el radar y mantenernos muy informados. El gobernador de Texas y gente de Texas recientemente lanzó una amenaza, si lo puedes llamar de esa manera, yo no lo veo así, diciendo que si no se termina el tema de los cárteles y se ataca el tema de los cárteles en México, nos pueden declarar un país terrorista y entonces entrar ellos a poner orden. A ver, Malca, con peras y manzanas, por favor, explícanos a todos qué significa esto. Hola, querida Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Mira, no es que declaren al país terrorista, declararían a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. A ver, hay que puntualizar algo que yo creo que no es tan fácil hacer el caso por muchas razones, pero con voluntad política sí se puede hacer el caso. Es decir, con voluntad política, recordemos, estamos en el 20 aniversario de la guerra contra Irak, donde se hacía una alusión de que había eh, armas de destrucción masiva y se hizo el caso. Lo Y que que quiero decir nunca es lo siguiente, encontraron, Malca, por y cierto, que ¿eh? nunca encontraron, pero por eso digo que con voluntad política se puede hacer un caso en términos legales. Ahora, esto no es un tema nuevo. Se ha amagado a México con declarar a estas cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Ahora, los cárteles, para el derecho internacional, los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras tienen un matiz diferente. Si bien tienen criterios organizacionales y operativos similares, es decir, los dos realizan actos ilegales, usan la violencia para alcanzar sus fines, realizan secuestros, asesinatos, extorsión, tengan estas cosas en mente. Para fines propios, son organizaciones que tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, a diferencia de las organizaciones terroristas extranjeras, los cárteles no tienen reivindicaciones políticas como cambiar una ideología o hacerse de una patria propia. Lo que hacen es usan la violencia porque tienen a clientes que tienen que tratar de satisfacer eludiendo, corrompiendo o debilitando el Estado de Derecho. Ahora, esa diferencia de matiz, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 75-291 de julio de 2021 lo reconoce y exhorta a los estados a que se pongan a cooperar para tratar de deshacer a los cárteles de drogas, diciendo que en algunos casos específicos pueden contribuir los cárteles a recursos financieros de grupos terroristas. Ahora, Ándale. partimos del derecho internacional y después me voy a bajar al derecho americano, que es de los Estados Unidos, que es quien hace un reconocimiento unilateral de qué es o una designación de qué sería una organización terrorista extranjera. Primero, digamos, partamos de la premisa que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo segundo, establece muy claramente que los estados simplemente por amenazar o por usar el uso de la fuerza es un acto contrario al derecho internacional, salvo muy limitadas excepciones, y si bien lo están encaminando hacia allá, que es la legítima defensa. Todos los argumentos que están esgrimiendo estos legisladores lo están diciendo que sería un acto de legítima defensa ir en contra de estos cárteles que están teniendo una afectación brutal en Estados Unidos. Se estima que 200 personas mueren todos los días por el consumo de fentanilo, no se diga de otras drogas. Entonces, todos los argumentos que están construyendo con este caso van a ser un caso de legítima defensa. Ahora, hay dos normas a grosso modo que se utilizarían por parte de los Estados Unidos para hacer esta declaratoria unilateral de los cárteles, no del país, de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Una es el acta de autorización de relaciones extranjeras y el otro es el acta de inmigración y nacionalidad. Aquí se establecen tres criterios para poder decir qué es una organización terrorista extranjera
Y en mi opinión, los tres, con un poquito de imaginación y con ganas políticas, se pueden encuadrar. La primera es que sea una organización extranjera, lo es. La segunda es que se dedique a actos terroristas, que son más o menos los que apunté en una primera instancia. Y los terceros que tengan estas actividades terroristas es el nexo causal, que estos actos terroristas afecten o pongan en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de sus nacionales. Esto que pasó con En estas Matamoros. personas, o sea, o sea, claramente pone en peligro a los ciudadanos de los Estados Unidos o a los nacionales de Estados Unidos que quieran venir a México. Entonces, pueden hacer ese caso. Ahora, si ustedes creen, ¿qué pasaría si hay esta declaratoria? ¿Cuáles fueran los efectos? Pues evidentemente se abren una serie de instrumentos jurídicos que afectarían mucho a la persecución de actos criminales, es decir, los facilitarían. También afectaría la aplicación de sanciones que ya se han hecho y en última instancia, como parte de ese abanico, es un ataque militar. Yo no creo que llegamos a eso, pero hay instrumentos jurídicos que pueden ser usados por el simple hecho de atacar a personas, es decir, pongámoslo muy claro, estos cárteles no funcionan si no tienen un grupo de apoyo, ya sea logístico o económico. Tienen muchos tentáculos que son binacionales, no pueden existir simplemente en México sin estar en contubernio con grupos o personas que faciliten sus actividades. Entonces, estas disposiciones legales lo que harían es perseguir a cualquier persona que le brinde apoyo o conspire para brindar apoyo a estos carteles. Y ahora, pongámoslo, el brindar apoyo es entendido en términos amplísimos. Esto tendría incluso implicaciones en la migración. Por ejemplo, si algunas personas que usan polleros para irse a Estados Unidos tienen que pagarle a grupos de De personas que cárteles, están claro. en contubernio con estos cárteles. Y eso mismo implicaría que están cooperando a sabiendas o no sabiendas con el crimen organizado y eso las haría inválidas para recibir cualquier tipo de apoyo o cualquier tipo de entrada a los Estados Unidos. Imagínense a qué grado. Ahora, es interesantísimo, pero adivinen quién ya hizo, ya sentó un precedente para poder usar estos mecanismos en contra, en este caso fue usado en instancias previas contra Nicolás Maduro y Maduro, contra claro. 14 funcionarios del gobierno venezolano que se consideró en el año 2020 que se les acusó de narcotraficantes y narcoterrorismo y de corrupción y de lavado de dinero y por cooperar o ser piezas fundamentales con el cartel de los soles y con las FARC de Colombia. Entonces, William Barr ya sentó un precedente para poder utilizar estos mecanismos legales para ir en Claro. contra de los cárteles. Ahora, me preguntan, ¿es necesario tener esta declaratoria? Claro que no. Hay instrumentos legales que ya se puede atacar financieramente a quien coopere con los grupos, cooperación otra vez entendida en grandes términos, con estos grupos de narcotraficantes y con estos cárteles. En el minuto que Ahora, nos queda, Malca, perdón, sí, hay que hacer un programa más largo en este sentido. ¿Puede Estados Unidos entrar a poner orden a México, sí o no? mira, creo que hacer eso afectaría las relaciones binacionales terriblemente. Para comenzar, México le hace mucho del trabajo sucio a Estados Unidos en términos de migración. Sería dispararse contra las piernas. Puede. Sería terrible. Y tendría implicaciones que, evidentemente, a ver, Trump ya había amenazado con hacer esto. ¿Y por qué lo frenó? Justamente porque México hace mucho del trabajo sucio de los Estados Unidos de frenar a los migrantes. No quiero invocar teorías conspiracionistas, pero si tú recuerdas, hace unos días venezolanos se lanzaron contra la frontera para tratar Ay, de entrar a sí, no, Estados no, no, Unidos. no, la Es una pequeña estampida. muestra de lo que Uf, podemos hacer si no frenamos la migración. Entonces,
Lo que quiero decir es que tiene todo un instrumento, un abanico de instrumentos para poder actuar en contra de estos cárteles. Que va a llegar a entrar a México violando nuestra soberanía, An lo dudo mucho que lo haga. Malca Nobrigot, qué gusto estar contigo en un minuto más. El tema es muy amplio, tenemos que darle un buen seguimiento, pero mi pregunta era muy específica. ¿Puede Estados Unidos entrar a México a poner orden en los cárteles cuando la consigna en México es abrazos, no balazos? Y si en este sentido, en territorio mexicano, aunque seamos soberanos, exista el riesgo de estadounidenses como el caso de los de Matamoros? Honestamente lo veo complicado hacer el caso. Se puede hacer el caso, como lo dije, de legítima defensa, pero construir ese caso del uso de la fuerza lo veo complicado. Tiene en su haber y en este abanico de opciones, puede declarar ciertamente organización terrorista extranjera a los cárteles y tendría muchas herramientas para usar. Pero la de plantear el uso de la fuerza e intervenir en México, de verdad lo veo complicado, más no imposible. Con voluntad política se puede hacer. Ya lo hemos visto en casos anteriores. Sería una violación a la soberanía y claro que el Consejo de Seguridad tendría que avalarlo y claro que se tendría que Hombre. mover muchas cosas a nivel internacional para poder justificar ese uso de la fuerza. Es que, Malca, aquí lo hablábamos en la guerra con Irak. O sea, Irak está hasta allá. El tema es que México y Exacto. Estados Unidos, pues somos hermanitos, ¿no? Somos vecinos. Entonces, me parece muy importante, no solo el caso de la desaparición de los marinos, acuérdate, también el caso de los 4 estadounidenses en Matamoros, el caso del hijo de Américo Villarreal, que está muy candente en Estados Unidos. Son temas que me parece fundamental darle seguimiento porque pues de ahí se puede desatar una hebra importante. ¿Se puede construir el caso políticamente? Claro que se Exacto. puede construir el caso políticamente. Con voluntad política se puede hacer. Y tendría consecuencias muy graves para México y para la relación de México y Estados Unidos. Mucho más graves de los beneficios que pudiera aportar, en mi opinión. Pero estamos en tiempos complicados. Todo se puede construir y se va, o sea, si hay la voluntad política, el derecho y los elementos existen legalmente para poder Bien. perseguir a estos grupos declarándoles organizaciones terroristas extranjeras y abrir el panorama hasta, no es que ya inmediatamente tiene que haber una intervención militar en México. Hay muchas cosas que tienen que pasar antes, muchas herramientas antes para poder presionar un poco más al gobierno mexicano de hacer algo. Yo creo en la cooperación internacional, no creo en la intervención porque no se va a lograr mucho y la verdad es que primero se tendrían que solventar problemas muy importantes del otro lado de la frontera, como el consumo. Es decir, estos cárteles no tendrían su haber si no fuera un mercado tan importante de consumo, no solo de fentanilo, pero de muchas Exactamente. otras drogas. Muy Entonces, buen punto. me Sí, si parece no un poco existiera el cínico. consumidor en Estados Unidos, pues ¿para qué mandan droga a Estados Unidos? Pues la mandarían para abajo o cruzando el charco, pero la cruzan porque lo consumen. Y Claro, entonces sabemos de capos en México y de cárteles y los ubicamos con nombre y apellido y cuál es el que se pelea la zona de Guerrero con la zona de Jalisco, lo entendemos. En Estados Unidos, ¿qué capo conocen? ¿A quién conocemos que distribuya droga? ¿Qué cárteles hay por pero allá? se ha Pues se ha normalizado normalizado, incluso el consumo exactamente, de la droga. exactamente. En la televisión lo ves a cada rato como algo muy normal. Que limpien su casa y después vemos si hay otras herramientas para combatir el cártel. Y como te Exacto. lo dije, podemos platicar en otro momento sobre esto. La naturaleza del cártel y de estos grupos terroristas extranjeros son diferentes y se combaten de una forma distinta. Con los cárteles no puedes negociar porque simplemente No, no. negociando les quita su business. No, no, pues sí, imagínate. Gracias, Malca, gracias por estar Un con gusto, nosotros. un gusto, un gusto. Igualmente, Malca Novigrot, en @Malca Novigrot. ¿Qué tema, Emilio?